¿Qué tal? Buenos días. Bien, pues muchas gracias por la asistencia, y para nosotros es muy importante pues transmitir un par de mensajes acerca de las tecnologías de información, sobre todo aterrizadas en el ámbito de la salud. Antes vamos a hablar un poquito de que, bueno, HP es una empresa muy grande donde nuestro foco principal está en la innovación de tecnología, y el día de hoy somos la empresa que puede ofrecer prácticamente de punta a punta las soluciones de cómputo, empezando por impresión, cómputo personal, software y servicios. Todo esto no sería posible si HP, cuando fue fundada en 1939, se fijó una meta importante, y es la innovación. Entonces, la innovación es, digamos, el sentido que dirige los esfuerzos de desarrollo tecnológico en HP. Y es por eso que a lo largo de los años, 75 años, contamos ya con más de 36,000 patentes que hoy se han ido integrando al día a día de la operación desde casa o hasta oficina. Es decir, estas innovaciones se han ido incorporando paulatinamente a lo largo de la historia. Podemos ver desde el primer producto que HP desarrolló, que fue un oscilador para los estudios Disney, hasta equipos médicos incluso que se llegaron a desarrollar en algún momento. Y por último, hablamos de ya la explosión tecnológica con procesadores RISC y algunos otros elementos que hoy en día son cotidianos, ya son commodities. Bueno, pues todo este propósito de invención o innovación de HP tiene o está dirigido a justamente buscar, creo que aquí está, tener impacto positivo en el mundo. Y hay cuatro principios que HP está buscando tener un impacto importante. El primero de ellos es la educación. Y para eso estamos trabajando en que el día de hoy las futuras generaciones tengan acceso a una educación con tecnología, que esto va a permitir seguir innovando. La segunda es el compromiso con el medio ambiente. Y ahí vemos cómo estamos transformando la manera de desarrollar tecnología, y sobre todo pensando en el futuro, en las futuras generaciones que, necesitan tener el mundo libre de contaminantes, inclusive materiales nuevos que emitan menos cantidad de gases al ambiente. La tercera, pues, es la salud, justamente. Y es aquí donde HP está buscando ese compromiso o responsabilidad social. Todas estas innovaciones que hemos generado, al final el propósito más importante es justamente incrementar el impacto en la salud. Vamos a platicar en un momento más de algunos ejemplos en África, donde los países emergentes pues están adoptando tecnologías de bajo costo y que están salvando vidas. Por otro lado, pues el compromiso con la comunidad. En HP, desde su fundación, siempre ha buscado el que le devolvamos a la comunidad parte de los beneficios que estamos obteniendo. Y esto es a través de filantropía, a través de actividades, y en cada una de las sedes de HP siempre hay una fundación que se acerca y que de la mano conseguimos este impacto a la comunidad. Pero hablemos un poquito ya de tecnología. Estas son las 8 megatendencias que empezarán a cambiar en los próximos 5 años las tecnologías de información. Pues la primera de ellas es consumerización general de la tecnología. La segunda, pues tiene que ver con las conexiones, y hablamos aquí de Internet y la manera en cómo
hoy ya también el estar conectado ha modificado en mucho, digamos, los hábitos de uso. La tercera, pues tiene que ver con mercados emergentes, justamente en vías de desarrollo, cómo es que están también modificando las tecnologías de información. La cuarta, pues es cómputo en la nube o soluciones inteligentes. Hablaban hace un rato justamente de todas estas iniciativas que los gobiernos o el gobierno en México está buscando para salud. Y aquí hay una oportunidad muy grande. La número 5 tiene que ver con la expansión del cómputo personal a diferentes formatos. Y estamos hablando de la evolución de un smartphone, donde todavía hace 15 años hablábamos de un teléfono muy grande, después pasamos por una tendencia donde el teléfono se redujo y hoy estamos en la época de las tabletas o smartphones. La sexta tiene que ver con contenidos enriquecidos. Y aquí, pues, afortunadamente, por las tendencias anteriores, sobre todo las conexiones aceleradas, están generando que se produzca el día de hoy una mayor cantidad de contenidos enriquecidos, multimedia. Dejamos esa parte aburrida o de pantallas planas a sistemas donde hoy las consultas se vuelven mucho más atractivas visualmente. Y bueno, consecuencias muy importantes del Big Data, ¿no? Hoy, en un minuto en Internet se suben millones de fotografías, millones de videos. ¿A dónde van a estar almacenados? Imaginen en el ámbito médico, bueno, pues se generan muchos estudios que también necesitan ser almacenados. La séptima tiene que ver con tecnologías de visualización. Van a empezar a ver una aparición importante de dispositivos touch en diferentes tamaños, desde commodities en el hogar hasta para el uso, digamos, empresarial. Y por último, las redes sociales. Las redes sociales se han convertido, sí, en un factor importante. Entonces, empecemos hablando un poquito de consumerización. Este es un término que pues ya tiene más de 15 años que por primera vez fue usado. Y para explicar la consumerización, empecemos por el origen. Originalmente, las innovaciones tecnológicas eran desarrolladas exclusivamente para las empresas. Jamás se pensaba que ese beneficio en algún momento iba a ser adoptado para uso personal. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado. Tecnologías como los teléfonos celulares, originalmente su propósito era sí comunicación, pero únicamente tenían acceso a las grandes empresas, por lo costoso que resultaba. Cuando hablamos de masificación de las tecnologías, esto tiene un efecto inmediato y provoca que sea adoptado a nivel masivo. Por lo tanto, hablamos de consumerización de dispositivos o de tecnología cuando empiezan a ser principalmente fabricados para propósitos comerciales. Entonces, pues tenemos ejemplos, el fax. El fax fue una innovación que hoy me gustaría preguntar, ¿cuántos de ustedes siguen usando fax? ¿Manos? Muy pocos. Sin embargo, esa fue una innovación que en su momento fue principalmente desarrollada para cubrir necesidades de comunicación entre las empresas. Después se masificó. Digamos, era muy común y encontrábamos en cualquier sitio lugares donde podíamos enviar o recibir faxes. Los teléfonos celulares tuvieron un efecto de crecimiento y adopción muy rápido. Esto porque justamente hablamos de una penetración de telefonía celular muy grande en el mundo. Este dato es importante porque van a ver en otras láminas más adelante cómo es que este factor está ayudando inclusive a propósitos de verificación de medicamentos en África. Las otras implicaciones pues es que
con consumerización se está generando mucha información cada minuto. Es aquí donde tenemos que considerar toda la infraestructura tecnológica y de comunicación que se requiere para almacenar todo lo que se está generando minuto a minuto. Y otro factor importante es el famoso BYOD o Bring Your Own Device. Esta es una subtendencia que está teniendo una aceptación muy grande. Y aquí vemos que en el caso del sector salud ya está aceptada en un 69%. ¿Pero qué es el Bring Your Own Device? Bueno, pues resulta que las empresas o las instituciones o los gobiernos se han dado cuenta que la tecnología que hoy tienen para proporcionarle el servicio a sus usuarios se está quedando corta con lo que los usuarios afuera pueden llegar a tener. Y entonces aquí el reto está entonces en que yo tengo un smartphone personal que tiene mayor capacidad de cómputo y procesamiento que la PC que tengo en el escritorio de mi oficina. Entonces esto está provocando que los gerentes de tecnología puedan considerar el que los empleados traigan su propio dispositivo. Y comenzamos con un ejercicio simple. El director general se compró una tableta y necesita tener acceso al correo electrónico. Entonces, esa tarea tiene una implicación de seguridad muy importante. Hace rato mencionaban, no estábamos preparados. Bueno, sí hay los elementos. Aquí el tema es que para que una estrategia de consumerización tenga éxito, tenemos que justamente provisionar las políticas de seguridad de IT que se necesitan. Adicionalmente, pensar en un modelo de migración de conceptos de software contra aplicaciones. En el pasado estábamos acostumbrados a comprar sistemas. Hoy hablamos de apps. Entonces yo puedo ir a comprar una tarjeta, prepagarla y descargar aplicaciones en mi smartphone o en mi computadora. Ese concepto pues necesita, digamos, las herramientas para poder ser administrado. Y ahí hablamos inclusive de herramientas como los Mobile Device Managers, que para poder permitir el acceso a todas las tabletas o a todos los smartphones, necesito tener una herramienta que permita hacer esta tarea. En el tema de conexiones, pues ya hablamos de que en México 40 o 52 millones de usuarios de Internet, menos del 50% de la población, según los estudios que hizo el TEC de Monterrey. Sin embargo, aquí vemos una explosión donde ya existen muchos jugadores, muchos proveedores y muchas tecnologías que están ofreciendo posibilidades de conexión. Aquí lo más interesante es que vemos una tendencia a la baja en las tarifas de conexión. Siguen siendo caras, sin embargo, en el futuro estamos viendo cómo esto se va a ir reduciendo. Hablamos ya de una cuarta generación en la conexión celular, que va a tener muy pronto un arranque muy rápido respecto a las tecnologías anteriores. Y aquí algo bien interesante es el cambio del hábito en el uso personal y empresarial. Yo recuerdo todavía hace 5 años, por la mañana, checaba mi correo personal antes de las 9 y después de las 9 a las 5 hacía puras actividades que tenían que ver con mi trabajo. Entonces, en ese momento que los mecanismos, las redes sociales probablemente no habían explotado y exclusivamente había mucha mensajería instantánea, pues había un concepto de estar en línea o estar fuera de línea. Entonces, en un principio, el patrón era, me ves en línea para cuestión personal, únicamente en la mañana, y después de las 5 de la tarde, nuevamente me volví a conectar para consultar mi correo y volver a tener interacción con cuestiones personales. Evidentemente, de 9 a 5, pues hacía puras actividades que tenían que ver con el trabajo y usaba las herramientas de cómputo para ese propósito. Hoy ese concepto ha cambiado. O sea, hoy la gente está online 24 horas.
O sea, realmente nunca cambia su estatus como antes al offline. Y esto gracias a la aceleración de las conexiones o las comunicaciones celulares. Mercados emergentes. Esta otra megatendencia, bueno, pues vemos cómo ha impactado y sobre todo podemos ver el fenómeno de la globalización. Aquí es muy importante entender que países emergentes son los más interesados en la adopción de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque es la única manera en conseguir beneficios y crecimientos de una manera mucho más rápida. Aquí hay que destacar los proyectos exitosos que han sido desarrollados originalmente con limitaciones en países emergentes. Y tenemos ejemplos de muchos. En el caso, por ejemplo, de Sudamérica, en Colombia particularmente, pues cuando quisieron desarrollar un sistema de transporte colectivo basado en tecnologías como el metro, no les fue posible por presupuesto. Entonces, ellos innovaron y crearon un sistema de transporte basado en autobuses. Bueno, del Transmilenio, muchos países, inclusive en Estados Unidos, han copiado el modelo colombiano. Entonces, este es un ejemplo de cómo, gracias a esas limitaciones, los países emergentes innovan y están creando normalmente soluciones alternas, sustentables. El cuarto tiene que ver con la nube. Y como ya platicamos un poquito con soluciones inteligentes. Sin embargo, aquí pues hay discursos comerciales de soluciones basadas en nube que van a escuchar y interpretaciones totalmente diferentes. Pero realmente, ¿qué es la nube? Si yo ya estoy acostumbrado a tener servicios basados en Internet, entonces ahora, ¿qué me ofrece la nube? ¿Cuál es la diferencia? No me queda claro. Bueno, en principio es un nuevo modelo de prestación de servicios. Digamos, estábamos acostumbrados, nosotros como representantes de tecnología, a adquirir la tecnología, instalarla y además mantenerla. Sin embargo, eso tiene una implicación muy importante en el costo total de propiedad. ¿Cómo explico el costo total de propiedad? Bueno, ustedes cuando van y compran un auto, depende de su presupuesto, eligen el modelo y saben cuánto se van a gastar. Pero no toman en cuenta los seguros, los impuestos, la gasolina, el mantenimiento y todo lo que hay alrededor de tener un auto. Al final de 3 o 4 o 5 años de uso, el móvil no les costó 100,000, 200,000 pesos o 300,000 pesos. Les costó mucho más. Eso se llama costo total de propiedad. En el caso de la tecnología, con la nube, lo que va a empezar a ocurrir es que justamente el costo por el mantenimiento de la tecnología se va a reducir. Y esto es una economía de escala que nos va a permitir, sobre todo, únicamente pagar cuando se usa el servicio. Es decir, hoy estamos acostumbrados a contratar servicios de telefonía fija, por ejemplo, y pagar mensualmente lo que consumas. Aunque ya hay paquetes ilimitados, y sabemos que, bueno, son diferentes estrategias comerciales, pero al final estás pagando exclusivamente lo que estás consumiendo. En el caso de la nube, es justamente el principio del modelo. Entonces, yo ya no soy responsable de la infraestructura está en otro sitio, y un tercero me está ofreciendo un servicio, que incluye los servidores, el mantenimiento, el almacenamiento de esa información, a cambio de un pago mensual. Ese es el concepto de la nube. Ahora, muchas de las dudas que se presentan generalmente tienen que ver con la seguridad. Pero, ojo, la nube no es pública. Sí existen servicios públicos. Sin embargo, aquí hablamos de que existe también la categoría de nubes privadas. Y es aquí donde a un hospital le hace más sentido, en lugar de meterse en la construcción de una infraestructura, data centers, redundancias, planes de contingencia, en mejor migrar un modelo de nube donde toda esa infraestructura va a estar fuera de mi, digamos, instalación, pero garantizándome una operación continua. Obviamente, pues hay que pensar en todas las implicaciones y los mecanismos o planes de contingencia en caso de ser necesarios.
Y aquí hay un ejemplo. ¿Cuáles serían las ventajas de tener un PAC o un récord electrónico de pacientes en la nube? Bueno, confiabilidad. Va a estar disponible 7×24 todo el año, con sistemas a prueba de fallos, que no van a depender de mí, sino van a estar fuera. O también el rendimiento. Hablamos inclusive de granjas de renders, donde el procesamiento no se hace dentro del hospital, se hace fuera, en un data center de un tercero, y simplemente por las conexiones van a viajar las imágenes finales. Bajo costo. Y aquí la economía de escala, una vez más, hace posible que al tener muchos clientes este tipo de soluciones, pues el costo por transacción se reduce. La quinta tiene que ver con expansión de nuevos formatos. Y aquí importante destacar cómo en los últimos años hemos adoptado ya de manera commodities como el smartphone o las tabletas. En el ámbito de la salud podemos ver que el 51% de los médicos ya usan un smartphone. El resto sigue usando un teléfono convencional, donde probablemente no se le pueda instalar aplicaciones y únicamente sirve para hacer llamadas y recibir mensajes de texto. El 30% también ya usa tabletas y ya las incorpora a sus tareas del día a día. Aquí hay un dato interesante. ¿Cuál es el propósito de uso que le dan, ya sea a un smartphone, a una tableta, en el ámbito médico? Bueno, pues resulta que la primera intención es el correo electrónico. La segunda intención de uso es tener acceso justamente a información médica. Y aquí yo posiblemente agregaría una tercera, que sería el uso de Word, porque las prescripciones, desafortunadamente, en muchos casos, sobre todo de manera privada, se siguen haciendo pues en un documento de Word. Aquí algo interesante. Las tabletas pues ya están pasando su mejor momento, ya es una tecnología madura. Sin embargo, vamos a empezar a ver nuevos formatos. Y aquí nos referimos a unos híbridos que básicamente están conservando las mejores características de una notebook mezcladas con una tableta. Y eso dio como resultado un dispositivo híbrido, como ya existen comercialmente la HP X2 o tabletas que tienen la posibilidad de adaptarse para la creación de contenidos. Porque aquí hay que diferenciar. Si el propósito es únicamente de consulta, en su mayor porcentaje de uso en un día normal, estamos hablando que el dispositivo adecuado sería una tableta. Pero si tienes un perfil de usuarios que lo que tiene que estar haciendo es respondiendo informes, contestando correos continuamente, la tableta es un martirio. Entonces se habla de dispositivos híbridos que me permitan combinar las dos actividades. Y para eso hablamos de una diferenciación de usuarios entre los que consumen contenidos en la mayor parte del tiempo contra los que desarrollan contenidos. Entonces aquí tenemos todo un ecosistema que van a empezar a ver de dispositivos híbridos. Y tiene la apariencia de una notebook, por ejemplo, pero le puedo desprender la pantalla y es tecnología touch. La sexta tiene que ver con contenidos enriquecidos. Y aquí, pues, tecnología touch por todos lados. Sobre todo en temas de salud, pues aplicaciones interactivas, donde probablemente el paciente directamente pueda estar haciendo consultas. Tecnología visual. Y aquí hablamos telepresencia, telemedicina y conceptos de colaboración, donde, bueno, pues sobre todo en las áreas rurales, por ejemplo, o donde un especialista no tiene la posibilidad de viajar, pueda tener la posibilidad de tener una conferencia inclusive con muchos asistentes. Y aquí hablamos que ya existen herramientas que te permiten colaborar y tener a lo mejor a 300 personas en un aula virtual. No importa dónde se encuentren. Por último, redes sociales. Y aquí
simplemente destacar que, bueno, quien no está en las redes sociales, pues está fuera. Aquí simplemente una recomendación, los que decidan incorporar dentro de su estrategia redes sociales, simplemente es mantener actualizados los contenidos. Es muy triste ingresar a la página o a las cuentas de Facebook de algunos hospitales y ver que el último post tiene 3 meses o 4 meses. O sea, esto está vivo y hay que estarle actualizando y sobre todo sacar el propósito positivo. Aquí vemos una tendencia muy grande a tener redes sociales por afinidad. Entonces ya vemos grupos de médicos donde tienen sus propios accesos. No estamos hablando de Facebook ni de Twitter, sino son redes especializadas. Y lo mismo en el caso de los pacientes. Redes sociales para pacientes donde pues comparten alguna enfermedad y bueno, pues necesitan información, necesitan apoyo y les ayuda, digamos, para estar siempre comunicados. Ahora, todo esto tiene un ciclo de tecnología. Y aquí, según Gartner, podemos ver esta gráfica que tiene un comportamiento, como pueden ver, de subida y después hay una caída. Y es el proceso que siguen todas las tecnologías. Hablamos de 5 fases, que es los disparadores de tecnología, cuando la tecnología es muy innovadora y todo el mundo la quiere tener, pero todavía no es posible o ni siquiera hay prototipos para poderlo evaluar. Entonces podemos ver que en ese caso existen todas estas tecnologías que van a ser incorporadas en el futuro. Después viene el pico, donde ya finalmente existen prototipos, funcionan algunas soluciones, pero aún no está madura y la expectativa es muy alta. Y después viene una caída donde se empieza a perder un poquito el interés, pero ya existen, digamos, ofertas comerciales de estos productos. Y al final ya la meseta donde prácticamente es algo que está adoptado. Entonces ahí podemos ver que para salud existe el mismo ciclo, donde las tecnologías, no estamos hablando de tecnología en general, porque estábamos viendo hace rato Bring Your Own Device como que está en el tope. Sin embargo, para el ámbito médico probablemente ya sea una tecnología que apenas o se está pensando en adoptar o incluso ya está obsoleta. Entonces pueden ver aquí algunos ejemplos. En el caso de productividad tenemos ya un mercado de tabletas PCs maduro o tenemos voz sobre IP como una herramienta que ya es común. Algunas otras tienen que ver, bueno, pues seguramente con virtualización. Apenas está decayendo la intención de uso de esta tecnología. Y algo bien importante es que pueden ver los colores en las gráficas durante la curva. Y esto se interpreta por la cantidad de años que nos va a tomar en volverse una tecnología madura. Hablamos de tecnologías que son menos de 2 años, las que están en transparente, digamos, en verde, de 2 a 5 años, en azul de 5 a 10. Los triángulos son más de 10 años y generalmente son al principio del ciclo que toma la innovación hasta inclusive volverse obsoletos. Y bueno, ¿cómo lo podemos aplicar? Detrás de todo esto tenemos un portafolio que HP ha desarrollado para cubrir algunas de estas muy importantes. Telemedicina, manejo de imágenes, estaciones móviles, centros de atención, ya sea en tabletas o fijos en consultorios y soluciones en la nube. Probablemente falte algo aquí que tiene que ver con la señalización digital. Y esto es toda una tendencia de colocar pantallas o circuitos de pantallas dentro de las clínicas o hospitales. Este portafolio pues, está disponible a través de todos nuestros distribuidores. Pero más allá de eso, me gustaría compartir algunos ejemplos de cómo la tecnología ha ayudado a resolver algunos problemas en el ámbito de la salud. El primero de ellos es algo que les va a sonar más familiar, porque tiene que ver justamente con la digitalización de documentos. Bueno, a lo largo del día vamos a hablar mucho del récord electrónico, los pros y contras, experiencias de éxito. Sin embargo, pues en muchos lugares, y sobre todo la práctica privada, pues manejan expedientes donde es una cantidad de documentos que necesitan almacenar. Y esto, pues llega un momento en que
el espacio, el papel, nos está consumiendo. De algunas otras soluciones que han impactado. Primero, las mercancías piratas generan pérdidas millonarias. Y hablamos de música, hablamos de mercancías como probablemente lentes o ropa incluso. Sin embargo, cuando hablamos de medicamentos piratas, ahí estamos jugando con la salud. Porque puede ser, y bueno, si no estaban enterados, en México pues es un problema donde encontramos un alto porcentaje de medicamentos falsificados. ¿Y cuál es el impacto de esto? Pues estamos hablando de que probablemente el paciente esté tomando un placebo hasta que probablemente pueda crear alguna inmunidad porque simplemente no contiene la cantidad adecuada. Y por último, únicamente 3 recomendaciones. Hazlo simple, haz lo posible, haz que importe. Muchas gracias.